Liliana es una chica alegre y decidida, a la que le encanta leer y además bailar, aunque curiosamente no es algo que haya descubierto desde pequeña. Lo del baile fue algo que desarrolló porque sus terapias, o como ella lo llama, entrenamientos, al principio eran algo tediosos y complicados debido al número de repeticiones. Si ella se equivocaba en algo, debía repetirlo hasta que le saliera como debería ser. De no ser así, debía continuar hasta lograrlo. Eso era algo cansado porque era metódico. Siempre había una manera de cómo hacer las cosas y si no salía prácticamente no lograba hacer lo que debía. Por más sencillo que fuera, todo parecía tener un método. Cansada de ser tan metódica y cerrada en cuanto a cómo hacer las cosas, un día mientras jugaba se dio cuenta de que con la música se dejaba llevar y podía hacer lo mismo que requerían que hiciera, pero de una manera más dinámica y menos tediosa, donde los errores podrían convertirse en algo que pudiera ser más divertido, un movimiento más con cada acorde, con cada espacio era un nuevo movimiento. Al igual que con los libros, siempre era un nuevo aprendizaje cada vez que lo leía. Pero esa mañana estaba algo melancólica por todo lo que le había sucedido. Pues días anteriores, un papelito había llegado a su mesabanco en el que básicamente el chico al que a ella le gustaba, bueno, el chico que a ella le gustaba le proponía que fuera su novia, lo cual resultó ser una broma, pero se dio cuenta hasta que le respondió con una carta. A raíz de eso, todo su grupo se burló de ella y era el tema de conversación en general. Esa mañana, recordando todo lo que había sucedido, se rió de la nada, pues mientras comía se dio cuenta de que, aunque estuviera melancólica por todo ese asunto y aunque no sabía dónde iba a terminar, tenía que seguir adelante y no dejarse llevar por todo eso. Tenía muchas metas por delante como para dejarse caer por aquella situación. Pensando en eso, sonrió, sin darse cuenta, y esa sonrisa era la prueba de que no se dejaría vencer por todo lo que le estaba sucediendo en ese momento. Pero fue la causa de que sus papás se desconcertaran también y le preguntaran qué le sucedía. Ella no les respondió, solo volvió a sonreír y continuó comiendo hasta que todos terminaran y sus padres le dijeron que iban a ir al mercado. Por lo tanto, ella subió a su cuarto y se dispuso a descansar un rato para después entrenar. El tiempo se fue volando y cuando menos se acordó ya estaba de vuelta en su cama, lista para descansar. A la mañana siguiente, cuando llegó a la escuela, como era de esperarse, según lo que ella imaginaba, el tema de conversación seguía siendo lo sucedido con ella, la carta y el chico por el cual en ese momento no sabía exactamente qué sentir, aunque sabía que algo sentía. Solo esperaba que llegara la profesora, cambiaran el tema y todo se calmara un poco. Sabía que tendría que enfrentarlo, aunque ya hubiera pasado tiempo de ello. Ahora, ese suceso solo era un recuerdo, pero todo parecía volver a ponerse de frente ahora que se volvieron a encontrar. Cuando la profesora llegó, efectivamente se cambió de tema porque les contó que tenían que presentar una obra para el festival escolar y le resultó bastante curioso a Liliana que sus compañeros eligieran adaptar el cuento del jorobado de Notre Dame en la versión de Disney, puesto que tendrían una cartelera bastante amplia y resultaba bastante curiosa la elección. Pero la selección de personajes no fue nada complicada. La profesora tenía en mente a cada uno de los personajes de acuerdo con la personalidad de sus alumnos a los que ya conocía de tiempo. Así que no le fue muy difícil elegirlos. Adrián era una persona atrevida, pero al mismo tiempo podía llegar a ser una persona muy romántica, aunque tenía fama de galán y lo que más dejaba mostrar era su lado atrevido, como si buscara ocultar el lado dulce que podía llegar a tener y que tenía debajo de todo ese atrevimiento. Considerando esto, la profesora le asignó el papel de Febo bajo el nombre de Alfredo. Por otro lado, Eva, su novia, era de cierta manera lo contrario,
o más bien reflejaba de cierta manera lo que él decía sin decirlo. Era una persona bastante tierna, pero también muy coqueta. Entre juegos, dimes y diretes, entre actividades, buscaba la forma de coquetear con su novio en cualquier actividad que estuvieran realizando, por lo cual las llamadas de atención y el hecho de que se desconcentraran en clases nunca faltaban. Por esa razón, la profesora la eligió para hacer el papel de Esmeralda bajo el nombre de Esperanza, mientras que Frollo sería interpretado por Rubén, el primo de Adrián, quien de manera muy similar a él era un chico atrevido y llegaba a ser bastante usado en la manera de decir y expresar sus sentimientos. Cuando a alguien le gustaba, no se tardaba ni 2 segundos en decirlo, y no era que tuviera tacto para hacerlo. De ahí que generalmente creara malentendidos o que creyeran que intentaba proposarse con la chica a la que le estaba hablando, por lo cual terminó decidiendo por parte de la profesora que interpretaría el papel de Frollo bajo el nombre de Javier. Y, por otra parte, Quasimodo sería interpretado por Lucas, un chico de silla de ruedas, que era bastante amable y muy comprensivo con todo el que necesitara hablar o contarle algo. Siempre estaba para cualquiera que necesitara apoyo. Por esa razón fue elegido para interpretar a Quasimodo dentro de la obra. Pero esto al mismo tiempo generó un conflicto de cierta manera dentro del grupo, porque pues al verlo en la silla de ruedas y ver que empezaba a entusiasmarse con lo de la actuación, la mayoría de su grupo creyó que al tener que insultarlo dentro de la obra o hacerlo sentir mal se lo tomaría demasiado personal y dejaría de actuar, se dejaría llevar y lo resentiría. Tanto fue la manera en que plantearon toda esta situación que la profesora por poco termina por ceder y cambiarle el personaje, o simplemente no darle ese personaje. Pero fue cuando Liliana decidió intervenir, contándoles que a Lucas le gustaba actuar y no tendría ningún problema para hacerlo, ni para desarrollar el personaje, y que entrar en el papel no le causaría ninguna afección directa. El que Liliana defendiera la capacidad de Lucas para llevar a cabo lo que se le estaba pidiendo, resultó una confrontación para el resto de sus compañeros, o al menos un asombro, considerando que tenían a Liliana como la chica callada y que simplemente prestaba atención en clase, pero debido a su condición la consideraban débil, así que les sorprendió bastante el hecho de que confrontara todo lo que estaban diciendo. Luego, luego de que se recuperaran de ese pequeño incidente y de todo lo que se habían dado cuenta, la profesora dio inicio a los ensayos que empezaban desde ese día. Pero como siempre, Adrián y Rubén hacían de las suyas, haciendo unos de sus típicos y alocados pasos que nunca podían faltar, porque como siempre no querían ensayar. Buscaban atraer la atención del resto del grupo y con ello desviarse de la actividad, en lo cual ese salón se convertiría en su salón de juegos en lugar del salón de ensayos. Mientras esto sucedía, Liliana platicaba con Lucas sobre algunos de los pasos que utilizaría Eva junto con él para hacer la escena donde Esperanza platica con Francisco, que en este caso sería su personaje. Francisco sería el personaje con el que platica Esperanza, entonces estaba ayudándole a ensayar su escena. Y mientras lo hacían, era una plática bastante divertida, ya que para convencer a Liliana de que bailara la misma coreografía, le dijo que le explicara los pasos, al menos los sencillos que por el momento se pudiera acordar, y Liliana terminó contándole que empezaban con un básico, que en el caso de la chica era abrir con el pie derecho, cerrar con el izquierdo y luego volver a abrir con el derecho, que había una marca donde se levantaba el talón
en el tiempo 4 y 8. Y luego se continuaba con el pie correspondiente, con otra base completa, y que en el caso del chico se empezaba con la pierna izquierda, mientras que la chica lo hacía con la derecha. Y luego les continuó explicando un par de pasos más, y Lucas, por convencerla de bailar, le dijo que no se acordaba, que sí le podía mostrar. Entonces comenzó con un básico, un par de giros, y finalmente la onda. Este paso consistía en que adelantaba un pie, cargaba el peso del cuerpo en este, llevando el torso hacia enfrente, y al regresar el peso al otro pie, llevaba el torso hacia atrás para volver a repetir un par de veces. A Liliana le resultaba bastante divertida la manera que tuvo de convencerla. Entre risas y carcajadas siguieron con eso, y en ese momento Lucas se dio cuenta de que Adrián y Rubén, que antes querían llamar la atención del resto de sus compañeros, ahora tenían... Los dos se dieron cuenta, pero ella prefirió dejarlo pasar y continuar con la entretenida charla y medio clase de baile que hasta el momento se estaba dando. Pero no contaba con que una personita que ella conocía y que a lo mucho conocía a Adrián iba a estar por ahí. Llegando de improviso comenzó a lanzarle balones que ella tuvo que evadir, haciendo uso de los fundamentos del básquet y de una coreografía que tenía, evadiendo algunos, atrapando otros, entre giros, pasos básicos, y una que otra onda se terminó librando de cada uno de sus balones, para luego comentarle al entrenador, que era quien había ido con ella directamente, que era una muy peculiar y linda manera de saludar, considerando que no le avisó que estaría ahí. A él simplemente le causó gracia el ver que ya había dominado esa coreografía para el tiempo que llevaba practicándolo. Liliana se sorprende de ver que le empieza a sonreír de manera divertida, como cuando trae algo en mente que no le he dicho, porque prácticamente se había dado cuenta que se había traído todo el equipo, o eso creía ella, que en eso terminaba. Hasta que le escuchó decir que no canta la victoria porque le faltaba una coreografía en pareja. Definitivamente no podía creerlo cuando la persona a la que llaman para que baile con ella es precisamente Adrián, el chico al que no le hablaba pero sí le había escrito esa carta. No tenía mucho que hacer, puesto que apenas lo llamó, se paró frente a ella, la tomó de las manos y básicamente comenzó a guiarla. No le quedaba otra opción que seguirlo. ¿Y qué decir de Adrián? Le pareció divertido jugar con las reacciones que ella podía llegar a tener, tanto en los movimientos como en lo que podía decirle. Por lo tanto, se le ocurrió preguntarle que si tenía miedo. Con una sonrisa y una mirada un tanto pícara, típicas de él. Cuando ella le dijo que no, que estaba perfectamente bien, y en lugar de alejarse, como esperaba que lo hiciera cuando le dio oportunidad de hacerlo durante un giro, o al menos para que se soltara, lo que hizo fue acercarse y devolverle la sonrisa, fue suficiente para descolocarlo un poco, y hacer que se preguntara qué le había sucedido a la chica tímida que él conocía, que ya por demás estaba muy distinta a lo que recordaba, y de habérsela esperado encontrar, no habría sido de esa manera. Todo se rodaba por su mente, pero no era ni momento para decirlo, ni siquiera para pensarlo, porque bajo la mirada del entrenador lo único que podían hacer era bailar. Ninguno de los dos tenía mucha alternativa que digamos, aunque lo curioso estuvo en que la comunicación que tenían evidentemente era más de la que decían, porque de pronto llegaron a un juego de dimes y diretes, como si se estuvieran tratando de llevar la contraria y al mismo tiempo quisieran acercarse uno al otro. Entre miradas y un par de movimientos terminaron con esa coreografía. Y justo cuando creían que habían cumplido con el objetivo del entrenador, escuchan a Eva gritar, quejándose porque
porque le toca bailar con Rubén para ensayar. Aunque Liliana ya había sido advertida por su amigo Lucas de lo que estaba sucediendo, no creyó que Rubén llegara hasta donde llegó, pues lo tenía acorralada y básicamente estaba a punto de besarla. Cuando Adrián notó toda esa situación, evidentemente no le gustó para nada. Liliana lo único que tuvo que hacer fue decirle, o lo único que pensó hacer fue decirle que se acercara a ella y la sacara de ahí, antes de que lo que viera definitivamente no le gustara, pues la intención que tenía ya era bastante evidente a kilómetros. Estaba bailando con ella solo para acercarse y tenía intención de invadir su espacio personal, cosa que le habían aclarado que no hiciera. La profesora terminó de darles indicaciones y le pidió a Rubén que no siguiera con eso. En cambio, le pidió a Adrián que bailara con su novia. Terminó sorprendida al darse cuenta que ellos dos, a diferencia de lo que pensaba, definitivamente no se entendían. Por otro lado, para Lucas era bastante divertido ver que el par de novios no se entendían. Aunque no le causaba gracia ver molestar a la profesora, pues sabía que podían perder sus papeles. Mientras lo comentaba con Liliana, se cansó de verlo y decidió intervenir. Cuando le dio un par de indicaciones a Eva, ella se molestó, diciendo que si no podía bailar, porque le daba indicaciones como si supiera de qué hablaba. Tras una larga charla entre ellas, no muy amistosa, entre Liliana y la profesora lograron que terminaran esa coreografía de manera satisfactoria. La profesora le dio a Liliana un descanso y salió del salón para llegar al salón de eventos, donde esperaba poder ensayar tranquila. Aunque en lugar de eso, alguien la siguió y comenzó a conversar con ella. Entonces, él no tuvo más que muchas más interrogantes que al principio. ¿Cómo era que había ella cambiado tanto? Aunque ella le respondía algunas cosas, lo dejaba con la duda en otras. Aunque no le quedó más que aceptarlo, aceptar el hecho que le respondiera a medias, aunque sí le terminó contando que su condición se debía básicamente a motricidad lenta, por lo que tenía que trabajar coordinación, y que había dejado su silla de ruedas tiempo atrás, porque había dejado de entrenar y por eso la había tenido que usar. Le sorprendió escuchar todo lo que le dijo en aquel momento, pero seguía con muchas preguntas que no sabía si iba a poder resolver. Por cada vez que hablaban las interrogantes eran más. Solo esperaba poder resolverlo en algún momento. Los ensayos continuaron y cada personaje estaba cayendo en su lugar. Y eso era lo mejor para todos. Hasta que el último día de ensayo, ya casi para que se presente la obra, el padre de Eva notifica a la escuela que su hija se cambiará a otra institución dado que él tiene que viajar por trabajo. Entonces el personaje que ella haría queda vacante. El director se preocupa porque aparentemente no tiene nadie que lo pueda reemplazar, o al menos no en ese nivel. Aunque Lucas propone que Liliana cubra el papel, al director mucho no le gusta la idea. Aunque Lucas y la profesora siguen insistiendo un poco, no termina de convencerse, y Liliana prefiere no hacerse ilusiones. El entrenador que estaba por ahí apoya a Lucas, ya que tiene una manera bastante concreta de demostrar su punto. Cuando esto sucede, el director se sorprende, pero sigue sin dar crédito a lo que están diciendo. No está del todo convencido, aunque Adrián termina insistiendo y logrando convencer al director de que deje a Liliana interpretar a Esperanza. Por ello, finalmente la obra termina siguiendo su curso. Cada escena es realizada tal y como se había acordado durante los ensayos, hasta que finalmente llegan al encuentro de Esperanza y Alfredo, con un par de cambios que Liliana no esperaba, ya que al terminar
Saliéndose del libreto, pero no del personaje, Adrián termina por robarle un beso. No le queda más opción que corresponder y seguirle el juego. Y de repente todo lo que habían pasado durante los ensayos y durante todos esos días anteriores le da vuelta en la cabeza. Pero aún así, no le queda más que corresponder ese beso y esperar a que termine. Cuando finalmente se separan, él le sonríe y ella le responde la sonrisa. Pero en lugar de separarse, se acerca a él y básicamente lo que hace es regresarle la pedrada, diciéndole ladrón, de una manera un tanto coqueta y fuera de las facetas que Adrián conocía, lo cual no hace más que desconcertarlo más y darse cuenta que tras esa miradita de coqueta que tenía en aquel momento, escondía, escondía claramente la idea de que le iba a cobrar lo que acababa de hacer. Y definitivamente se estaba dando cuenta que no iba a saber cómo reaccionar cuando eso sucediera. En aquel momento a Liliana le quedó claro que los prejuicios, ya que la obra terminó y que todos estaban felicitando especialmente a Esperanza y a Alfredo, Liliana terminó por comprender lo que ya de por sí desde un inicio creyó. Los prejuicios son barreras que separan, pero la música conecta y el baile refleja. Y es una lección que definitivamente no olvidaría. Había podido darle la vuelta a esa historia y reescribir esa curiosa historia que ya tenía. Y ahora se preguntaba qué giros podría tener. Liliana ya se encontraba de vacaciones, libre de tareas. Lo que más hacía era leer, y si no era eso, estaba ensayando. Esa mañana estaba particularmente emocionada, pues Lucas le había contado que le habían dado permiso para ir con ella, para ir a la escuela de verano a la que ella asistía cada año. Él vivía a 2 horas de su casa, así que ella y su papá irían a recogerlo. Cuando llegaron a la escuela, Liliana se dedicó a mostrarle cada área con la que contaba hasta que finalmente llegaron al salón de ensayos, el cual daba a un patio que estaba bastante grande por lo cual se podrían hacer distintas actividades prácticamente sin salir del salón. En poco tiempo llegó la profesora y como era habitual, comenzó a pasar lista, recordándoles que tal cual como se escucharon mencionar, uno tras otro, quedarían en parejas para trabajar los distintos ejercicios que realizarían durante ese verano. Al escuchar el último nombre de la lista, Liliana no sabía exactamente cómo sentirse, si feliz o un tanto preocupada por lo que podría suceder. Aunque no quiso demostrarlo, sus ojos se abrieron de par en par, pues volvía a toparse con Adrián, aunque ahora en la escuela de verano, en la que debían quedarse hasta que el verano finalizara. Él no pasó por alto la expresión en su rostro y simplemente le dio una sonrisa. Luego de una pequeña bienvenida por parte de la profesora a los alumnos, les comentó que harían la dinámica que habitualmente solían hacer, pero ya que veía caritas nuevas, decidió explicarlo. Jugarían verdades musicales, retos escénicos, lo cual consistía en el juego de la botella para verdad o reto, solo que si se elegía verdad, debía responderse con una canción que tuviera en la letra la respuesta a la pregunta, mientras que si se elegía reto, debería proyectarse en una coreografía dicha respuesta. Como todos habían jugado, no hubo mucho problema, así que en poco tiempo comenzaron. La botella comenzó a girar por manos de Adrián y apuntaba hacia Raquel, por lo cual Adrián, al ver que asintió cuando mencionó la palabra verdad, le preguntó sobre su idea del amor. Y tras poner la canción, Raquel se ruborizó un poco. Era cohibida porque en su casa le daban carrilla, debido a la respuesta que solía dar.
En poco tiempo la situación se invirtió, y aunque Raquel no volvió a comentar nada, salvo que fuera absolutamente necesario, volvió a hacerlo cuando ahora el que respondía era Adrián. Y aunque él generalmente no se ponía nervioso ni mucho menos lo mostraba aunque lo estuviera, no pudo más que reír cuando Raquel le preguntó si había alguna canción que le hubiera causado algo que no esperaba. Ya habría. Empezó a darle ejemplos como de alguna emoción o alguna sensación, ya que era habitual que generaran sensaciones también. Al ver que comenzaba a reír, como si riera por nerviosismo, se desconcertó un poco, pero tratando de restarle importancia, entre los movimientos escuchó la canción, con la que Adrián respondió, dejando aún más desconcertada a Raquel, porque conocía solo su lado atrevido. Y aunque esa canción era algo particularmente afín a la manera de ser que conocía de él, dejaba ver cierto romanticismo también, cosa que la desconcertó. Cuando la botella volvió a girar, estaba en manos de Rubén, y ésta apuntaba a Liliana. Y dado que su relación no era muy de amistad ni compañerismo, no perdió tiempo para hacerla desatinar. Quería hacerla hablar hasta que no pudiera defenderse. No sabía si lo que quería era precisamente burlarse de ella o simplemente meterla en un aprieto como solía hacer desde el principio cuando estudiaron juntos. Por lo cual, lo primero que hizo fue pedirle que bailara de manera un tanto atrevida, como si quisiera convencer a alguien de que bailara con ella de manera no muy amable, puesto que básicamente ya le habían dicho que no. Y considerando que para la mayoría de los presentes era alguien reservada, Rubén consideró que podría molestarlo un poco, pidiéndole que bailara de manera un tanto atrevida en comparación de cómo conocía que era su manera de ser. Al verla sonreír ante eso, le terminó de decir que tendría que bailar con Adrián o más bien para él, dándole a entender que tendría que lograr que se uniera a ella, logrando que terminaran bailando en pareja. Ella se sorprendió, pero no se dio ante la insistencia de Rubén, que le dijo que no debía de haber elegido reto, que solo se estaba metiendo en líos de los que no iba a poder salir. Pero Adrián, por otro lado, no sabía exactamente cómo reaccionar ante eso. Apenas escuchó lo dicho por su primo, apretó los dientes, casi queriéndole gritar que se callara porque no sabía lo que estaba diciendo, porque obviamente el que iba a tener que responder ante lo que había dicho era él, y sabía que no le iba a resultar tan sencillo como su primo creía. No le quedó otra opción que acercarse a ella cuando, de una manera muy sutil a medio de la coreografía, le hizo una seña para que se acercara. Y de por sí ya tenía bastante captada su atención como para no notar que lo estaba llamando. Pero por alguna razón no terminaba de caer en cuenta de ello hasta que Lucas lo codió, preguntándole si se había quedado congelado por lo que estaba viendo. Simplemente lo miró, pero prosiguió hacia donde estaba Liliana sin dejar de mirarla. Y de nuevo el montón de preguntas que todavía no tenían respuesta. Y las pocas que ya le había respondido le giraron en la mente, preguntándose por qué no habían podido conversar tiempo antes acerca de todo aquello y por qué eso le generaba tanto desconcierto y al mismo tiempo ganas de hablar con ella. O a veces no simplemente de hablar. Cosa que también le sorprendía porque ni él entendía qué estaba sintiendo exactamente. Recordando el momento en el que ella estaba sin opciones y solo debía seguirlo, no le quedó más que aceptar que esta vez el que no tenía opciones era él. En algún momento trató de acorralarla contra la pared. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo quería acercarse, pero no sabía exactamente qué tanto. Simplemente se dejó llevar, aunque no esperaba que ella lo evadiera con un par de pasos de lado. Y en lugar de eso le marcara un giro. Cuando le prestó atención a la indicación,
en la que el que debía girar era él y no ella, como habitualmente hacían, se sorprendió al sentir que ella colocó sus manos en su torso como en una leve caricia que generalmente no esperarían de ella, cosa que sorprendió a todos a excepción de él, Lucas y la profesora, que sabían que cuando se trataba de baile no había mucho que cohibiera a Liliana, sobre todo porque tenía claro que el contacto físico es algo que no se debe perder cuando alguien está bailando. Lo principal en el baile es la conexión con la pareja cuando, aunque uno esté girando o el otro esté a distancia, se supone que eso se debe mantener y eso ella lo tenía claro. Tan claro estaba para Adrián que no le resultó tan complicado sobrellevar eso, aunque sí estaba sorprendido. Aunque el resto de la del salón no podía decir lo mismo. Estaba analizando demasiado esa escena en otro sentido. Por lo que Rubén, cuando finalmente terminaron la coreografía, no pensó ni 2 segundos en qué hacer, sino que directamente le preguntó a Liliana si seguía enamorada de su primo. Y ella lo evadió. Y Adrián no estaba muy bien que digamos. Se estaba obligando a contenerse para no callar a su primo como solía hacerlo cuando de plano estaba molesto. Y no era que se contuviera mucho para decir las cosas. Así que razones para querer ahorcarlo en ese momento no le faltaban. Pero sabía que si alguien podía zafarse de eso de una manera mucho más sutil de lo que él lo haría, era ella. Por lo cual, en lugar de armar más alboroto del que ya había, decidió salir del salón. Para Liliana no pasó desapercibido que él había salido corriendo, por lo que en cuanto logró librarse del interrogatorio desconsiderado de Rubén, corrió tras Adrián. Tuvo que buscarlo por toda la escuela, pero no lograba nada. Y viendo que perdería el horario de clase durante ese día, prefirió regresar a su habitación y practicar un poco lo que había venido ensayando durante esas semanas previas a su llegada a la escuela. Mientras que por otra parte, Adrián parecía ir a la deriva por cada pasillo de la escuela, particularmente los, los menos transitados, que en ese momento, a excepción de algunas habitaciones, funcionaban como almacén. De repente se preguntaba cómo era que había cambiado tanto Liliana y la curiosidad y al mismo tiempo las ganas de acercarse que esto le causaba. De repente se había preguntado, más que cualquier otro momento, el por qué la había lastimado de aquella manera, y justamente ahora buscaba acercarse a ella como si las cosas no hubieran cambiado, como si siguiera en aquella época donde donde le había dicho todo lo que sentía por él, y no podía evitar pensar que no la había besado precisamente solo por la hora, sino que, por alguna razón, sus impulsos estaban diciendo algo que él no lograba entender en ese momento. Y que justamente ese, junto con otros pensamientos, resultaban ser un huracán que no lo dejaba pensar con claridad. Porque justo en ese momento se preguntaba cómo era que buscaba la manera de acercarse a ella cuando sabía que al principio, si no fuera para el baile, ella evadiría todo contacto físico posible. Por lo tanto, en lugar de convivir con sus amigos en las bromas y desbarajustes que solía hacer cada que llegaba, buscaba la manera de acercarse a Liliana de maneras que nunca imaginó que lo haría. Ese remolino que traía desde que terminaron las clases y el día de la obra seguía, seguía igual o incluso más liado que de costumbre. Y sí, era todo un lío. Y el hecho de que expresara más sus cosas en acciones que de manera verbal no le ayudaba nada, porque cada que intentaba hacer algo para acercarse, resultaba sucederle como que si fuera un juego en lugar de algo que concretamente quería hacer. Mientras pensaba en eso, se le venían muchas otras cosas a la mente que se volvían un huracán
más del que ya tenía, sobre todo porque no le había desagradado aquel beso que le dio durante la obra, y se preguntaba cómo era que había sucedido eso cuando era lo último en que hubiera pensado en cualquier otro momento. Se detuvo en medio de todo este embrollo de pensamientos cuando se dio cuenta de que estaba una habitación entreabierta. Además de todo, al entrar, además de todo lo que habitualmente suele haber en una habitación, se dio cuenta que había barras de apoyo y unas pesas sobre la cama que tenía y unas pesas en forma de pulsera sobre la cama cubierta con una colcha destapado de flores. Al ver todo ese equipo de trabajo ahí, no tardó en darse cuenta que era Liliana quien lo ocupaba, y quien para su suerte venía entrando y se había puesto a pensar en voz alta preguntándose qué rayos le había pasado y por qué se había ido así. Ella comenzó a ensayar sin darse cuenta de que estaba acompañada. Y no era que Adrián asimilara mucho que su manera de expresarse y sobre todo de bailar hubiera cambiado tanto, porque cuando de recién la conoció, nunca imaginó que llegaría a bailar. Y verla ahora de esa forma no le ayudaba en nada, considerando que estaba ensayando algo que él conocía bastante bien, y que les había tocado trabajar juntos en más de una ocasión en los últimos días. Así que le pareció como si estuviera jugando con él, y de cierta manera regresándole lo que había causado la última vez que habló con ella. Y aunque hacía tiempo de eso, definitivamente lo estaba sintiendo como si se lo estuviera regresando. No le hizo gracia, no le hizo nada de gracia, por lo cual en cuanto pudo se acercó a ella de una manera un tanto brusca, causando que prácticamente chocaran cuando se acercó. Y dado que Liliana se había quitado sus rodilleras, no contaba con mucho tiempo para estar de pie, pero ninguno de los dos se dio cuenta de eso. Apoyada de las barras, estaba practicando un par de pasos, sin esperar que estuviera acompañado. A Adrián, como era de costumbre en esos días, le dio por conversar, sacando de balance a Liliana con ciertas cosas que decía y hacía, al punto de que ni siquiera parecía escucharla cuando le pidió que la soltara porque se estaba resbalando, porque simplemente se estaba cansando de estar parada. Cuando finalmente la escuchó, no la soltó, sino que la giró, solo que más, solo que aún más pegada a él que cuando estaban girando por algún paso de baile. Simplemente no quería soltarla, y eso la desconcertaba. Finalmente sintió cómo la empujaba sobre la barra para que quedara sentada y recargada en la pared. Y aunque ninguno de los dos estaba en muy buenas condiciones que digamos con lo que estaba sucediendo, puesto que ninguno de los dos sabía qué pensar exactamente, Liliana ahora sí se estaba metiendo en aprietos muy serios. La manera en que la miraba la ponía nerviosa, y considerando que no era el tipo de chica con la que él haría eso, no le daba mejores opciones para pensar. Le causó gracia al ver cómo de repente la miraba como en aquella ocasión, en la que, sin que ella lo esperara, le había plantado un beso. Le pareció un juego, como el de aquella vez, pero optó por reírse, aunque estaba desconcertada y casi queriendo lanzarlo a metros de ella. Pero sabía que si eso pasaba iba a ver a la versión de ella que trataba de evadir. Y no porque la evadiera, sino porque no iba a dejar ver esa versión de ella dos veces, sabiendo lo que le había costado. Así que optó por seguirle el juego, y en lugar de evadirlo, se acercó a él y le siguió el juego, al menos un poco, tanto que le dio tiempo a Adrián de maquinar algunas cosas en su cabeza que solo generaron más preguntas. Y digamos que ninguno de los dos estaba en muy buenas condiciones. Había algo que Adrián estaba esperando y que la posición en la que estaban le ayudaba bastante. Aunque por otro lado, ella casi quería aventarlo, pero no era su idea. Finalmente lo dejó acercarse, pero en un descuido lo aventó, diciéndole que le había advertido que no se acercara de esa manera o terminaría en el piso. Él no pudo más que reír, pero no porque realmente le causara gracia, sino porque definitivamente lo había sorprendido y no sabía exactamente cómo reaccionar ante eso.
considerando la conversación un tanto profunda que habían tenido momentos atrás, antes de llegar a ese punto, o más bien durante esa visita inesperada. Y lo de tiempo atrás, con lo de los ensayos y todo eso, Adrián no podía parar de reír al ver cómo habían cambiado las cosas. La chica tímida que conocía parecía haberse ido y no sabía dónde la habían dejado. Cuando trató de convencerla de que le fuera honesta con él y le dijera qué sentía exactamente por él, ella trató de evadirlo de nuevo y se asustó al darse cuenta de que Lucas la estaba llamando, porque tenían una visita un tanto desagradable, considerando su manera de comportarse para el nivel que tenía. Era alguien que debería apoyarlos, y en vez de eso, parecía querer desalentarlos cada vez que se lo encontraban. Y la nueva alumna, que ya por sí era su amiga, parecía estar en aprietos a raíz de eso. Al ver la cara de susto de Liliana, Adrián finalmente se movió y corrieron al salón en donde se encontraban. Liliana le dio una mano con un par de palmadas para que recordara cómo salir de aquel aprieto en el que se había metido. Tras un complicado debate entre si debía quedarse o no por parte de la persona que la estaba queriendo seducir de bailar, Fanny con ayuda de Adrián logró salir sin darle mucha importancia al asunto que había ocurrido, puesto que la profesora apoyó lo que Liliana comentó acerca de que nadie debía irse, sino que debían quedarse si realmente les gustaba lo del baile y que no tenían derecho a juzgarlos por eso, que más bien debían apoyarlos. Y luego de un par de palabras de aliento por parte de Liliana hacia sus compañeros, se tomaron un descanso en el que la profesora llamó a Liliana para pedirle ayuda con una coreografía grupal que estarían presentando dentro de 2 semanas como parte de un ejercicio. Al quedar de acuerdo en el horario, Liliana se retira, pero en eso es de nuevo interceptada por Adrián, quien le pregunta si pueden hablar acerca de todo lo que ha estado sucediendo. Ella le dice que no hay nada de qué hablar, y aunque le insiste, ella no mira hacia atrás y simplemente se va a su cuarto, decidida a ensayar. Liliana comenzó a ensayar nuevamente, pero esta vez solo jugaba, mientras escuchaba una de sus canciones favoritas, la de su película preferida más concretamente. Seguía preguntándose, aunque creyó que nunca lo entendería, y seguía creyendo eso. ¿Por qué será que la gente ve las diferencias como algo negativo, cuando solo viene de una idea acerca de algo, que generalmente se da por prejuicios? Prejuicios que son barreras, pero también son elecciones. Y ciertamente se preguntaba si eso realmente no era notorio para la mayoría de la gente, pero fuera cual fuera la respuesta, nunca lo resolvería. Y seguía preguntándose cómo es que no se dan cuenta, o si alguna vez lo harían. De nuevo, de sorpresa, recibió una negativa por parte de Adrián, quien le comentaba que sencillamente no se dan cuenta, que son demasiado cerrados para hacerlo. Lo escucha, pero lo deja pasar. Simplemente continúa con lo que está haciendo. Tras dar un par de pasos hacia el frente, flexionar rodillas y un juego de brazos, empieza a jugar con una pelota que habitualmente usa para entrenar. Adrián solo la observa y sigue sus movimientos. Cuando ella queda como en una pose para hacer una pausa, finalmente se acerca a ella y repite lo que había estado haciendo cuando recién llegó, pero esta vez lo hacen los dos. Él simplemente le sigue el juego y terminan armando otra coreografía, una que ninguno de los dos esperaba. Aprovecho para sacarle el tema de conversación del que ya quería hablar, desde que la interceptó cuando venía a su habitación, obteniendo sin que se diera cuenta de que lo había hecho por parte de ella la respuesta que esperaba, aunque ni siquiera notó que le había respondido, porque ella trató de evadirlo lo más que pudo, como era de costumbre, respondiendo sin responder directamente, y no esperaba que la captara. Se dio cuenta de que sí lo hizo cuando empezó a reírse, y le agradeció por responderle. Ella no tuvo más opción que seguirle el juego y reírse,
y finalmente decirle que contaba con ella para lo de la presentación que tendrían en un par de semanas, como ya se lo había confirmado desde que le sacó el tema, cuando trataba de convencerla de que hablaran. Finalmente, luego de un par de minutos más de conversación, terminó logrando que saliera de su habitación porque debían descansar, pues tenían un largo día de ensayos por delante, que Adrián por supuesto esperaba. Por lo mismo le dejó saber eso a Lilian antes de salir de la habitación. Al salir continuaba pensando, algo desconcertado por el hecho de que un juego de verdades musicales y retos escénicos, terminara siendo realmente un acertijo sin resolver. ¿O será que ya tenía la respuesta desde hace mucho pero no la había logrado ver? Al punto de terminar enganchado con la persona con la que menos esperaba. Definitivamente sería algo que tendría que seguir descubriendo.